Ideas filosas, pensamientos en jaque. Llega el doctor Matías Calero a La Lengua Liberada. Bueno, ahora sí, comience. Bueno, Comience por eh, explicar quién es Wailing, ¿no? ¿Quién fue Eric Voegelin? Eric Voegelin fue un filósofo y teórico político de origen alemán que tuvo que emigrar a los Estados Unidos a raíz de la persecución nazi. Y ahí básicamente desarrolló su pensamiento, ¿no? En el 38, 1938, tuvo que vivir con su familia, primero a Suiza, después terminó en Estados Unidos, y de alguna manera forma parte de toda esa oleada de migración de intelectuales alemanes a Estados Unidos, en donde estuvo Leo Strauss, Hannah Arendt, Thomas Mann, Einstein, por ejemplo. O sea, digamos, forma parte de ese colectivo que por razones ideológicas o étnicas tuvieron que irse a Alemania por la persecución del nazismo, ¿no? A ver, es difícil catalogar o sintetizar la obra de Voegelin porque es monumental. Su principal obra es Orden e Historia, digamos, son 5 tomos, una obra monumental sobre justamente cómo a lo largo de la historia y de la filosofía política se fue desarrollando la noción de orden y cómo se fueron desarrollando ideas contrapuestas, un poco, digamos, la evolución histórica de la noción de orden, ¿no? Es una obra monumental de 5 tomos, que después en una edición posterior se amplió incluso. Es un filósofo que estudió bastante la historia antigua, la filosofía política del platonismo. Tiene un libro que es bastante chiquito, que se llama La nueva ciencia de la política, que es una de las obras que vamos a citar. Como le digo, es muy difícil catalogar el pensamiento o sintetizar el pensamiento de Voegelin. Sí, si uno puede intentar hacer una labor de síntesis, yo podría decir esto. Los conceptos fundamentales del pensamiento de Voegelin están centrados en una crítica a la modernidad y sobre todo un énfasis en presentar, digamos, justamente de ahí el nombre, una nueva ciencia de la política, de presentar o exponer los vínculos entre el pensamiento político y la teología o las concepciones religiosas, ¿no? Y esto obviamente que parte de una concepción un poco más amplia o de una materia de estudio que se llama la teología política, ¿no? Que eso es una de mis fascinaciones. A mí me parte la cabeza rastrear los orígenes o las raíces teológicas de conceptos políticos, como puede ser la república, como puede ser la democracia, como puede ser la autoridad política, como puede ser el progreso, como puede ser la reforma de la sociedad, digamos, que tienen digamos, se enraizan, digamos, en discusiones místicas, esotéricas, religiosas, teológicas, un poco para romper el mito propio de la modernidad y del pensamiento secular, que es que básicamente se puede establecer un corte o una división tajante entre la irracionalidad propia de la religión o de las cuestiones espirituales o trascendentes y la racionalidad que reclama el pensamiento político, ¿no? Todo lo contrario. Voegelin, incluso Carl Schmitt, tiene justamente un conjunto de artículos que se llaman la teología política, donde ahí está ese famoso estudio sobre el concepto de soberanía, digamos, ¿no? Eh, entonces, Voegelin parte por este lado, digamos, tiene incluso un texto, un conjunto de artículos que se llama Las religiones políticas, para que más o menos ustedes puedan ver por dónde van los tiros hoy, donde justamente analiza, digamos, la naturaleza religiosa de las grandes ideologías. Y esto a mí me parece muy interesante. Porque si uno se pone a analizar el marxismo, por ejemplo, como la gran ideología política de la modernidad, a mi juicio, no hay nada que se le asemeje al marxismo, ¿no? En ese sentido, o sea, por su pretensión de dar una cosmovisión total de la historia, de la sociedad y a su vez proponer una praxis política. Si ustedes la analizan desde lejos, el marxismo es una religión laica y que tiene muchísimos paralelismos con la doctrina cristiana, por ejemplo. Imagínense, al igual que la doctrina cristiana, digamos que establece un fin de los tiempos, va a venir un apocalipsis, un juicio final,
y hay un pueblo elegido, o hay un conjunto de personas que se van a salvar, el marxismo piensa exactamente las mismas coordenadas, producto del hegelianismo. Va a haber un fin de la historia para Marx, digamos, para el marxismo, al igual que para Hegel, por razones diferentes, ¿no? En Hegel, el fin de la historia viene cuando el espíritu absoluto digamos, completa su proceso de autoconocimiento. Para Marx viene cuando justamente a través de la transición del capitalismo al comunismo, pasando por la etapa intermedia del socialismo, se eliminan las clases sociales, se eliminan las luchas de clases y por lo tanto ya no va a haber más historia, ¿no? O sea, va a venir un mundo, digamos, de prosperidad, un paraíso. O sea, pero un paraíso en la tierra, ¿no? O sea, el paraíso del que habla y al cual se refiere el cristianismo es un paraíso extraterreno, ¿no? Está en un mundo celestial, en un mundo que no es el mundo físico, el mundo de los hombres, digamos. El marxismo promete un paraíso en la tierra, ¿no? Y justamente creo que la historia del siglo XX se puede leer como la historia de las masacres, las miserias, digamos, y los horrores generados por estos intentos de generar o de crear un paraíso en la tierra, ¿no? O sea, cuando uno piensa en el Gran Salto Adelante, de Mao, cuando uno piensa en las colectivizaciones forzosas de Lenin y de Stalin, digamos, es interesante, por eso Voegelin es muy útil para esto, de analizar al marxismo como un intento de generar un paraíso en la tierra, ¿no? Un mundo en donde no haya divisiones, donde haya prosperidad para todos, donde la riqueza brote, digamos, de una manera tan enorme que a nadie le falte nada, que todos tengan lo suficiente para poder vivir. O sea, es eso, es un paraíso en la tierra. El progresismo también, digamos, en esta noción de intentar mejorar la vida en la sociedad, digamos, o la vida terrena, a través de actos conscientes o de reformas sociales, parte también de esta concepción religiosa, porque el progresismo tiene una concepción, digamos, lineal y progresiva del tiempo, ¿no? O sea, las sociedades se van desarrollando por etapas, o el futuro siempre va a ser mejor que el pasado, ¿no? Bueno, este tipo de cuestiones, digamos, no pueden ser entendidas sin referirnos a consideraciones teológicas, ¿no? Y esto es lo que viene a hacer Eric Voegelin en sobre todo dos trabajos, que, como les decía, el primero es la nueva ciencia de la política, digamos, que es un textito corto. Después él tiene un texto de 1938 que se llama Las religiones políticas, y después tiene un texto también del 59 que se llama Ciencia Política y Gnosticismo. Ahora, ¿qué es esto? Que puede parecer tan curioso o extravagante hablar del gnosticismo político, que no es lo mismo que el agnosticismo político, ¿no? O sea, digamos, el concepto de gnosticismo político de Voegelin se refiere justamente al gnosticismo con G, digamos, ¿no? No al agnosticismo, sino todo lo contrario, al gnosticismo. ¿Qué es esto del gnosticismo, digamos? Porque no podemos entender al gnosticismo político sin comprender qué es el gnosticismo como concepto, digamos, como sustantivo. El gnosticismo es una cosa muy particular, muy peculiar. Es una corriente cristiana que aparece en el siglo I en Europa y que viene a mezclar elementos del zoroastrismo persa, por ejemplo, de la filosofía y de la religión judía, una reinterpretación del cristianismo, de la figura de Cristo, de la noción de Dios. También mezcla elementos paganos de la filosofía griega, la filosofía latina. Es un cocoliche el gnosticismo que deriva en algo muy concreto, ¿no? Para entender, digamos, las líneas maestras del gnosticismo y por qué son relevantes justamente para Voegelin para explicar la modernidad. Porque lo que hace Voegelin justamente es tomar este concepto propio de la historia religiosa y este movimiento que después fue considerado herético por la Iglesia Católica en el siglo III después de Cristo, pero que tuvo bastante influencia en los primeros compases, digamos, en los primeros siglos del cristianismo más primitivo. Y, digamos, y la relevancia, digamos, para comprender digamos, la relevancia que le da Voegelin, hay que entender cuáles son las líneas maestras del gnosticismo como postura teológica. ¿Qué es lo que venían, digamos, qué era lo que decían los primeros gnósticos, digamos? Esto, que había, digamos, digamos, había como una especie de una dualidad divina, habían dos dioses, uno, un dios secreto, un dios que no era cognoscible para cualquiera,
y después un dios más maligno, que era que sería el dios que crea el mundo material, ¿sí? Que el mundo material para los gnósticos es un mundo repudiable, porque ahí está, digamos, las miserias de la carne. Ellos entendían que la pureza estaba en el alma, ellos entendían que había una diferencia radical entre el cuerpo y el alma, y que Dios no podía, digamos, el Dios al cual había que conocer, el Dios que realmente era divino y puro, no podía ser aquel que haya creado este mundo material, este mundo imperfecto, este mundo lleno de impurezas, ¿no? Entonces los gnósticos lo que entendían era que la salvación, o sea, la salvación del alma, no se lograba a través de la fe, ni a través de las obras, sino a través de la obtención de un conocimiento muy particular y muy extraordinario, que era el conocimiento de esa divinidad pura que estaba oculta, ¿no? Por eso, digamos, el término gnosticismo, porque el término gnosis en griego significa conocimiento, ¿no? Digamos, digamos, de ahí viene digamos, la raíz de esta rama de la filosofía, que es la gnosiología, que es el estudio del conocimiento. O sea, gnosis significa conocimiento. Pero es un conocimiento muy particular y no es accesible a cualquiera. Entonces, para los gnósticos había una clase, un grupo de iluminados, de iniciados, que solamente podían acceder ellos a esta verdad revelada y que podían lograr la salvación de su alma a través de ese conocimiento. O sea, para que se entienda, para ellos la fe no era suficiente para obtener la salvación, sino que en definitiva había que obtener este conocimiento, que nadie sabía lo que era. Por eso había todo un misterio y habían ritos, y estos iniciados, digamos, hacían determinadas prácticas para obtener ese conocimiento, y que por lo tanto no era accesible para cualquiera, ¿no? Porque esto hay que decirlo, la fe cristiana es bastante universal y accesible para cualquiera. Cualquiera que tenga fe en Cristo, digamos, puede salvarse. Ahora, para los gnósticos no. Entonces ahí uno ya empieza a ver que para esta gente había una élite iluminada, y ya nos va a empezar a sonar, digamos, cuestiones más contemporáneas, una élite que sabe qué es lo que hay que hacer, que tiene un conocimiento de la historia, que sabe cómo debe actuar la clase, digamos, cómo se debe hacer la política, una élite intelectual que sabe qué es lo que necesita la clase proletaria. Ahí nos empiezan a sonar, digamos, conceptos más actuales, ¿no? Pero la clave para Wegling del gnosticismo es lo que él llama la inmanentización de la salvación o del paraíso. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es súper complejo, entonces voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Digamos, la lógica católica, sobre todo de San Agustín en adelante, digamos, digamos, este libro famoso, La Civitas Dei, digamos, la ciudad de Dios, de San Agustín, la doctrina ortodoxa del catolicismo, del cristianismo en esa época, estamos hablando del siglo IV, V, VI después de Cristo, entendía que había dos ciudades. Una cosa era la ciudad celestial, divina, y otra cosa era la ciudad humana. Y que el individuo, el cristiano, debía preocuparse por entrar en la ciudad divina, celestial, y despreocuparse por la ciudad terrenal, digamos. Los asuntos terrenales eran intrascendentes para el cristiano, o para el cristianismo en esta época, y por lo tanto había que obtener la salvación y preocuparse por hacer las cosas bien, digamos, y estar en gracia, digamos, con Dios para poder obtener el ingreso a esa ciudad celestial. La ciudad terrena mundana, bueno, que se destruya sola, ahí está el pecado y está la miseria. Pero la clave y el punto fundamental para Wegling, que presentan los gnósticos, es la posibilidad de traer la ciudad de Dios a la tierra. Ahí está la clave. O sea, que se puede de alguna manera, de manera consciente, lograr el paraíso terrenal, el paraíso celestial en la tierra. Y ahora nos empieza a sonar mucho más, esto tiene una vinculación directa con lo que les comentaba del marxismo. Es decir, que a través de acciones políticas conscientes, el hombre puede mejorar y acercarse cada vez más, o hacer que la vida terrena, digamos, la ciudad terrenal, se acerque cada vez más al paraíso. Lograr que justamente esa divinidad se encarne en la tierra. Y esto es, para Wegling, un punto fundamental. Porque ahora se puede cambiar la tierra para acercarlo, digamos, lo mundano se puede hacer cada vez más similar al paraíso, ¿no? Entonces, para Wegling, la clave está en un personaje, en un abad italiano que se llamó Joaquín de Fiore, que vivió en el siglo XII después de Cristo. Que miren esto, porque esto es fascinante. Digamos, quiero transmitirles lo relevante y lo interesante de esto. Joaquín de Fiore fue un abad, como les digo, católico, claro está,
que hizo una interpretación de la historia bastante particular, que para Wegelin es indispensable para entender las ideologías políticas contemporáneas, ¿no? Tanto el hegelianismo, el progresismo, el marxismo. ¿Qué es esto? Para Joaquín de Fiore, la historia tenía 3 etapas que coincidían con la Santísima Trinidad. Hubo una etapa del Padre, hasta la venida de Cristo, en donde básicamente había que tener miedo del Padre, donde el Padre establecía una justicia severa y demás. Después vino la etapa del Hijo, digamos que sería la etapa de Jesucristo, y después iba a venir una última etapa que era la etapa del Espíritu Santo, donde ahí se iba a dar una plenitud y un goce total en la tierra. Pero imagínense esto, ¿no? Esto coincide, digamos, ¿no le llama la atención esto de dividir la historia en 3 etapas? Muy similar a lo que es el marxismo. Comunismo, feudalismo, capitalismo, comunismo, por ejemplo, ¿no? O sea, lo mismo también que hace el positivismo kantiano, al dividir el progreso de la historia también en 3 etapas. Entonces, esta noción de que la historia se desarrolla hacia una plenitud, que el curso de los asuntos humanos está inexorablemente, digamos, conducido hacia un progreso, eso para Wegelin lo trae Joaquín de Fiore. Y eso marca digamos, la forma contemporánea y moderna, digamos, de entender la historia, en etapas sucesivas que van progresando. O sea, la etapa del Padre era peor que la etapa del Hijo, pero la etapa del Hijo es peor que la etapa del Espíritu Santo, donde ahí va a venir el goce pleno. Entonces, ahí podemos comenzar a entender por qué Wegelin le da tanta relevancia al gnosticismo, ¿no? Porque el gnosticismo lo que viene básicamente a decir es que, como les comentaba, que los hombres pueden hacer de la vida terrena una vida mejor, una vida más plena, una vida llena de goce, o sea, traer el paraíso a la tierra. Pero la clave es que no cualquiera lo puede hacer. Es indispensable la existencia de un grupo de iniciados que sepa, que tenga acceso a ese conocimiento. Entonces, no cualquiera puede participar en ese proceso. Entonces, de a poco, nos estamos empezando a acercar a estas manifestaciones contemporáneas en donde hay una élite iluminada que sabe qué es lo que hay que hacer. La principal y la primera, a mi juicio, es el jacobinismo. Robespierre sabía cuál era la virtud. Saint-Just también. Marat también. Pero no cualquiera, ojo. Ellos sabían cuál era la virtud y en su función, digamos, en sus manos estaba el llevarla a la tierra. Entonces, de a poco, nos vamos acercando a el santo y seña, como les digo, de la modernidad, que es que, por un lado, la historia progresa, los asuntos humanos pueden ser modificados siempre en pro de una mejora, ¿no? De traer el paraíso en la tierra, de hacer que todos seamos más felices, que todos seamos más prósperos. Que esto que es tan inconsciente, que está tan, digamos, arraigado en la forma progresista de entender a la historia y a los asuntos humanos, que es que la sociedad siempre se puede mejorar. No hay límite para el progreso material, Todos podemos tener todo. En algún punto puede ser que si hacemos las cosas correctas, si hacemos los cambios necesarios, va a haber una prosperidad de manera tal de que a nadie le falte nada, que todos tengamos lo suficiente para poder vivir. Hay que hacer cambios, claro, pero la historia se tiene que mover siempre, la sociedad se tiene que cambiar de manera permanente. Y esto es para Wegelin indispensable, o sea, no es posible entender si no se rastrea este origen místico del gnosticismo. Entonces, lo que termina diciendo Wegelin es que el totalitarismo del siglo XX es la culminación de este proceso intelectual. Es muy jodido esto. Porque de alguna manera, cuando ya no hay un límite entre lo terrenal y lo trascendente, donde los hombres pueden de manera consciente traer lo trascendente al mundo terreno, es básicamente la empresa del totalitarismo, de reformar una sociedad desde cero, hacer un hombre nuevo, por ejemplo. Traer el progreso, digamos, o el dominio, el predominio, digamos, o la victoria de una raza, en el caso del nazismo, que era la raza aria, que la raza aria domina el mundo. Ese era el proyecto político último del totalitarismo nazi. Pero para eso hay que hacer cambios que solamente una élite iluminada, que en este caso eran los militantes o los intelectuales del partido nazi, sabían cómo hacerlo. Entonces, para no, digamos, seguir mareando o introduciendo más conceptos, porque entiendo que es un concepto complejo, les recomiendo que si les interesa esto, lo analicen. Hay mucho en internet sobre esto. Los textos de Wegelin, tanto las religiones políticas como política, ciencia y gnosticismo, están disponibles en PDF. Pero
Lo que quiero, digamos, lo que quiero presentarles y dejarles aquí es que no se puede entender la política moderna sin consideraciones teológicas. Que lo que nosotros pensamos como normal, como evidente, que la sociedad se mueve hacia un desarrollo último, que la historia va desarrollándose de manera progresiva, que el mañana va a ser mejor que el ayer, que digamos, las sociedades tienen que estar siempre con los ojos puestos en el futuro, que el pasado es algo que nos ata, que nos tenemos que liberar del pasado, que tenemos que ir siempre avanzando y haciendo mejor la sociedad. Es una idea que no nació de un repollo, no es algo natural, es un constructo cultural. Y ese constructo cultural no puede ser entendido sin consideraciones teológicas. Entonces, lo que nos termina advirtiendo Wegelin, a mi juicio, es, muchachos, esto que no entendemos como algo de sentido común, en realidad se enraiza en una consideración sumamente irracional. No es racional pensar que se puede modificar la sociedad para bien. No es algo producto del sentido común, sino que es producto, a su juicio, cosa que comparto, de esta tradición gnóstica que después se transformó en política. Porque la cuestión ya no es traer la sabiduría de ese ser divino oculto a la tierra, sino traer el progreso material. Y aquí es donde está la cuestión, porque ahora esa élite iluminada son un conjunto de intelectuales que saben cuál es el curso de la historia, descifraron los arcanos de la historia, saben cómo es, solo ellos lo saben. Y en definitiva, las grandes masacres y las grandes miserias del siglo XX no se pueden explicar sin tener en cuenta este elemento. Aquello que Hayek llamaba la fatal arrogancia, por ejemplo, es esto. Lo que Hayek entiende como fatal arrogancia, uno lo puede leer desde la óptica de Wegelin, como la arrogancia de estos intelectuales gnósticos, que saben, conocen cuál es la verdad, tienen ese saber sagrado, indispensable, secreto, oculto, solo ellos lo conocen, desentrañaron esos misterios, ¿no? Y su misión está en decirnos a los pobres mortales que no tenemos ese privilegio de saber cómo funciona la historia, nos dicen, bueno, va por acá, señores, déjenos a nosotros, nosotros sabemos cómo hacer las cosas y les vamos a prometer más prosperidad o una mejor vida. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, cuestiones más coyunturales, el impuesto del 1% al 1% más rico, ¿es gnosticismo político? Lo que uno entiende como chamanismo económico de manera vulgar, esto de que se puede con buena voluntad, con buena fe, con ganas, se puede hacer una sociedad más próspera, es gnosticismo político. Entonces, la sociedad tiene que cambiar siempre. Conectándolo con lo que comentaba el martes sobre Domingo Arena, Domingo Arena era un gnóstico político. Entendía que la sociedad se podía mejorar para que nadie sufra. Entonces, desde la óptica de Wegelin, Domingo Arena quería, y el vallismo, y el proyecto del vallismo, es traer un paraíso a la tierra, hacer que la sociedad sea buena, sea indulgente con todos. Que nadie sufra, ¿eh? Así como nadie sufre en el paraíso, nadie debería sufrir en la tierra. Ni humano ni no humano. Entonces, bueno, para sintetizar, Wegelin presenta este concepto como una crítica a la modernidad y sobre todo este concepto de las religiones políticas. Ojo, hay una dimensión irreductible de fe, de creencia en tanto el progresismo, en el marxismo, en la socialdemocracia, de pretender de que las sociedades se pueden mejorar. Eso es un salto de fe, es fe pura. Ahora, sabemos que durante el siglo XX, cuando esta fe no tuvo ni un solo límite y se dio rienda suelta a estos sueños gnósticos, digamos, de un Mao, de un Stalin, de un Che Guevara, de un Pol Pot, sabemos lo que terminaron, ¿no? Que por traer el paraíso en la tierra generaron el infierno en la tierra. Así que bueno, sería un poco esto. Sé que fue un masazo, sé que esto es muy complejo, pero lo que voy es muy actual, porque es una forma de leer la política al margen de las categorías supuestamente laicas, seculares, irracionales que la ciencia política pretende imponer. No, en el análisis de la política, la forma que nosotros pensamos, en la forma que nosotros actuamos a nivel político, hay una dimensión irreductible de teología, de fe, de irracionalidad. Obviamente la quieren ocultar. Te la presentan como es obvio que la sociedad progresa, es obvio que se puede mejorar la sociedad, pero en el fondo está anclado en, para Wegelin, cosa que comparto, es un análisis interesante, en esta disposición gnóstica de entender el mundo, entender la relación entre el mundo y el hombre, y la posibilidad de generar una salvación o un paraíso en la tierra. Así que bueno, sería eso. Terminamos por ahora, pero será hasta la próxima provocación, cuando el doctor Matías Calero vuelva a cuestionarlo todo